Bueno, pues tenemos ahora a Marcos Pereda con nosotros. Marcos Pereda es un historiador del ciclismo y es un, bueno, periodista, ejerce de periodista, es historiador, pero ejerce de periodista en Jotdown y en muchísimas otras publicaciones. Y ha publicado varios libros, entre ellos, que yo sepa, Arriba Italia, Periquismo, Una pulga en la montaña y el último libro que debe estar a punto de salir, ¿no? Ya, probablemente incluso cuando se emita esta charla ya haya salido. Cuéntanos un poquito de su último libro. Hola, buenos días a todos. Eh, bueno, pues el último libro que sí, está a puntito de salir, ya debería estar en la calle, lo que pasa es que, bueno, nos tocó a todos el asunto este tan raro que hemos vivido. Y básicamente se titula Bucle y es una recopilación de artículos míos sobre ciclismo que han ido saliendo en diferentes lugares. Yo me daba cuenta que a veces hablando con amigos o con conocidos y tal sobre cosas de bici, yo les decía, coño, si de eso he escrito yo, o de eso hice yo una pieza y tal. Mm. Y ellos a lo mejor no lo conocían porque al final los que nos dedicamos a esto del freelancismo, pues tenemos la obra, entre comillas, muy dispersa, Sí. aparece en diferentes países, en diferentes idiomas, muchas veces no estaba ni traducido al castellano, entonces yo pensé que podía quedar chulo hacer una especie de recopilación con las cosas más curiosas o que mejor funcionan en su momento y sobre todo primando las cosas a las que es más difícil el acceso. Oye, Porque Bucle, yo creo que hay que dar un poquitín de algún premio también al que lo compra. mm, Bucle, ¿cómo lo escribes? ¿Como en francés? ¿Le Grand Boucle con OU o bucle como un bucle de No, historia? no, ¿Hay un juego lo de palabras escribimos, ahí o no está buscado? sí, lo escribimos en castellano. Hay un juego de palabras, como tú muy bien dices, que es una cosa que a mí me gusta mucho y que de vez en cuando Mm. meto en los títulos también. Y lo escribimos como en castellano, o lo escribimos en castellano, mejor dicho, sabiendo que el aficionado al ciclismo lo va a identificar rápidamente con la Grand Boucle, Mm. con el tema del Tour de Francia, y además así nos permitía ordenar los artículos. Los artículos los hemos ordenado como si fueran una temporada normal y corriente, Mm. entonces pues llegan antes los artículos de pretemporada, luego llegan los de ciclocross, luego llegan los de las Ah, clásicas y tal y qué cual, chulo. Sí, sí. que nos pareció, fue una idea de Neko, del editor, que a mí me, Ah, me pareció chulísima, me pareció muy, mm. muy original, y como al final todas las temporadas son iguales, menos curiosamente esta, que ha sido un Ah. trastorno, pero al Sí, final sí, todas bueno, son iguales, esta, ¿no? si lo hicieras sobre esta temporada en concreto sería, sería un artículo Sí, sobre esto es, pretemporada, 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 eh, pretemporada, 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 y de claro, repente sería, sería, todo a la sería vez, un disco, uno mezclando pero todo bueno, y luego otra vez. claro, Y como al final los que seguimos el ciclismo, pues más o menos lo saben, ¿no? Y sabes que en julio llega el Tour, que en septiembre llega la Vuelta, que abril, mayo son las clásicas, mayo el Giro. Entonces Mm. al final es un bucle. Y bueno, jugando con eso, la idea me gustó mucho. Ya te digo que no es idea mía, me gustó mucho y la abrazo alegremente. Oye, luego nos contarás un poquito algunas de esas historias y también vamos a hablar de Arriba Italia, que es el libro, bueno, yo reconozco que es mi favorito. De todos los, me he leído los tres tuyos publicados y de los tres el que más me gusta es Arriba Italia, quizá porque, bueno, en esa época de la historia de Italia es apasionante, yo la desconocía y esas figuras enormes como Fausto Coppi o como Gino Bartali o como Lorenzo Bani, una pero antes de hacer el otro día estábamos discutiendo Pepe Rodríguez y yo sobre Lance Armstrong, lo que dijo Lance Armstrong sobre Carlos Sastre. ¿Tú dirías que Carlos Sastre es el peor ganador de la historia del Tour? Que es lo que venía a insinuar Lance Armstrong. Y con esto excluyo a los bidones. Hmm. ¿Vale? Es Vale, decir, está ganador, está muy ganador, bien ganador. porque así, O sea, ganador, claro, es está muy decir, bien porque así no se puede meter a Pereiro. sí, bueno, estaba pensando en Pereira, Claro. pero Si y, quieres, si y en quieres otros. no lo dices tú, pero bueno, como yo me llevo mal con todo el mundo, pues ya lo digo yo, ¿no? El peor ganador del Tour de todos los tiempos sería sin duda alguna Pereiro. Y desde luego de los últimos 50 años, oye, el Sastre lo que tiene Sastre es que puede ser un ganador de no mucha calidad, desde luego es un ganador de no mucha brillantez, pero
indigno, porque al final es un tío que yo eh, eso no lucía demasiado, era una persona también, no le ayudaba tampoco el carácter, era muy introvertido, muy poco espectacular, aunque cuando sacaba a pasar la lengua metía buenas hostias, pero eh, luego te vas a ver el palmarés y es un palmarés muy escaso, pero tiene siempre puestos de honor ahí entre los 5, Mm, los 10 primeros. Entonces, es un tío que está siempre rondando las primeras posiciones y en modo alguno es un ganador indigno. Claro, lo comparas. eh, Armstrong, cuando vio aquella subida al P2, pues Armstrong era 7 veces ganador del Tour de Francia. Entonces, claro, para él aquello era algo un poco de cachondeo. Pero bueno, yo creo que Sastre podría ser casi una analogía a aquellos, estos franceses que aparecían históricamente en el Tour y que mm, ganaban un par de ediciones, a lo mejor una edición uno, otra edición otro, entre los grandes dominios. Y mm, yo creo que sí podría ser una analogía precisa. mm. Hablando un poquito también de palmarés y de, bueno, a mí me recuerda un poquito cuando vi lo de Carlos Sastre ganando el Tour, no sé por qué, quizás una cosa mía, pero me recordaba un poco, o me sonaba un poco a Fernando Escartín ganando el Tour. Hmm. Hubiera sido algo Sí, hombre, parecido. Imaginemos que se retira de Indurain y en el periodo entre Indurain y Armstrong, pues en vez de Bjarne Riis te lo claro. gana Fernando Escartín, lo cual quizá nos podría hacer plantear si Bjarne Riis quizás sería el siguiente en la lista de ganadores, bueno, pues no con tanto talento del Tour de Francia. Hombre, Bjarne Riis carecía por completo de talento para esto de la bici, como bien dejó escrito, como bien dejó dicho, perdón, Lucho Herrera, que cuando le dijeron en el 96 que iba a ganar el Tour Bjarne Riis, el tío alucinaba, no sabía ni quién era, y al final le dicen, sí, uno grandote, calvo y tal, y no, no sabía quién era. Bjarne Riis lo que tenía son otros muchos talentos ocultos Mm, que llevó hasta el extremo. Tenía un motor Ferrari buenísimo. mm, Entonces, eh, claro, tú dices, mira, dice muy bien lo de Escartín. A mí me llama mucho la atención cuando Armstrong dice esto tan convencido de lo de Carlos Sastre, que pase por alto la ausencia en ese Tour de Francia del que está llamado a ser gran dominador, que es Contador. mm, Que no esté Contador cambia por completo el Tour. Entonces, tú pones el Tour del 99, el otro día echaron una etapa por la tele mm, y, coño, Escartín sale de ese Tour, sale de los Pirineos antes de la última crono, segundo a la general, solo detrás de Armstrong. sí, Siguiendo el mismo razonamiento que decíamos con Sastre, tú te cepillas a Armstrong, imagínate que quitas a Armstrong de sí, esa, de esa, de esa ecuación y resulta que Escartín te sale de los Pirineos maillot amarillo. Ya sé que estas jugadas sí que de hubiera quita pasado, uno y sí. pongo al otro, Claro. Mm, claro. Pero bueno, al final, oye, es que durante esa época quitas de en medio a Armstrong y te sale una carrera un poquitín diferente, un poquitín extraña y todas estas cosas, y lo de Escartín hubiera cantado tanto como cantó en su día lo de Sastre, pero lo mismo, lo hubieras visto y hubieras dicho, coño, es que tampoco es tan injusto, es un tío que ha estado casi a cuarto, casi a quinto, casi a podio en la Vuelta a España y tal y cual. mm. Una persona poco brillante en su desempeño, aunque he visto hoy en día parece Bamontes, pero que casi pasaba desapercibido en su momento, pero que tampoco hubiera sido una locura, no hubiera sido algo de decir, "Joder, vaya peñazo". Mm. Oye, la figura de Armstrong, ¿tú dónde la colocas? Estoy leyendo justo ahora la biografía de Fotheringham, de uno de los Fotheringham, creo que este es William, ¿no? Creo que hay dos, ¿no? Sí. Son hermanos, que ya es casualidad, pero bueno, que haya dos hermanos dedicándose a esto, con ese apellido. Eh, Sobre la de Merckx. Y bueno, el abrumador, ¿no? Es todo abrumador lo de Merckx, ¿no? Pero bueno, Sí. sí hay cierto consenso en que Merckx estaría arriba del todo. Eh, para mí el siguiente sería Hinault. No me meto ya en copy porque me cuesta mucho irme al ciclismo de los años 40. O sea, me parece que ya es como hablar de otra disciplina prácticamente. ¿Qué hacemos con Armstrong? ¿Dónde le colocamos? ¿Qué decir, hasta qué punto le perdonamos la EPO y las demás cosas y le intentamos ubicar dentro de este panteón? ¿O el hecho de que apenas tenga palmarés, aparte del Tour de Francia, incluso sin dopaje, Hombre, yo es que Armstrong, yo busco su palmarés y lo que me sale es que ganó una flecha balona y un
y un mundial, no me sale nada más. Entonces yo con palmarés tan exiguo, un Tour du Pont también, por ahí, con un palmarés tan exiguo yo no le sitúo entre los grandes. Vamos, es imposible saltarte la visión de Armstrong y su ligadura al dopaje. Y es imposible porque yo creo que al margen del aspecto puramente médico, lo que todas estas investigaciones, libros, reportajes, documentales, muchos de ellos reiterativos hasta el extremo, nos está mostrando con respecto a Armstrong, es que quizás lo importante de su entramado no era tanto la labor científico-química, sino la labor de influencia y de connivencia con los poderes. Sí, sin duda. Quiero decir, no es tanto el raterillo que roba 5 manzanas como que se entienda bien la expresión, como el capo que pasa todos los sábados a cobrar el pizzo. Ya. Entonces, yo creo que ahí se nos escapa. Aún antes de haberle retirado todo y teniendo en cuenta la presunción de inocencia a todo el mundo, sería una figura muy complicada de situar porque, oye, tiene 7 victorias seguidas en la carrera más importante de todas, pero al margen de eso tiene solamente destellos aquí y allá, en Dauphiné, en Vuelta a Suiza, pruebas que sabemos todo el mundo que son meros campos de preparación, por así decir, ¿no? El camino de los pilotos probadores es lo que se suele decir. Entonces yo no sabría colocarlo. Desde luego sí que lo colocaría por debajo de los más grandes, seguramente no entre los 5 grandes de la historia, y si lo tomásemos solamente en atención a lo que ganó en su momento y no al palmarés que tiene hoy en día, seguramente estaría entre el 5º y el 10º. Pero vamos, yo no le colocaría por debajo de los 4 grandes del Tour, yo creo, desde mi punto de vista, y seguramente por debajo de algunas otras figuras, sin caer ya lo que dices tú en lo mítico, en los ISIS, oye, Bartali ganó un Tour y luego 10 años después ganó otro, Coppi estuvo en la guerra, claro. Pero solamente fijándonos en lo que sucedió, yo sí que le colocaría seguramente debajo de los 4,5 Tours, de los 4 pentacampeones, seguramente debajo de gente como de Fleming, igual Valois, cosas así. Y estaba pensando el otro día eso, leyendo el libro de Merckx y este punto que tenemos, si te gusta el deporte y sobre todo un deporte individual, es prácticamente imposible que no tengas pues, una cierta idea de la competición entre distintas épocas, aunque sabemos que es muy complicado, pero es imposible, ¿no? Y dices, bueno, pues quizá, pues eso, Bartali fue el gran dominador de los años 30, Coppi de los años 40, Anquetil 50, 60 más bien, luego nos vamos a, prácticamente seguido viene Merckx, como gran dominador, que tiene, entre medias solamente hay corredores de entreguerras. Luego Hinault, luego Indurain, y luego ¿qué hacemos? ¿Contador? Si nos saltamos a Armstrong, ¿tú colocarías a Contador? Lo estaba pensando. ¿Colocarías a Contador como un dominador de grandes vueltas, un dominador de su época? Hablamos de grandes vueltas, obviamente. Quiero decir, lo que y de Anquetil, Merckx, Coppi y Hinault, es que esos 4 te ganaban en todos lados. Sí, te ganaba en cualquier carrera. Sabemos que Indurain no. Indurain clásicas, pues no se tiene que mostrar la clásica de San Sebastián y alguna más tendrá, algún gran premio de Navarra, una cosa de estas tendrá, pero poco más, ¿no? Y buenos puestos en mundiales y tal, eso está bien. Pero ¿dónde colocamos a Contador? ¿Lo colocarías eso en esta línea temporal? ¿Harías algún matiz a esta línea temporal? Pues Contador es complicado porque, fíjate, por palmarés, nuevamente, fijándonos en el palmarés que tiene, no voy a entrar en entrar haciendo los símbolos de que tengo 9 grandes vueltas o 7, porque no me interesa. Fijándonos solo en el palmarés que tiene, es uno de los grandes de la historia, pero tiene 2 grandes particularidades que le pesan mucho en su detrimento. De los grandes de la historia, es el que menos peso en su palmarés recae el Tour de Francia.
¿vale? Te dejo al margen a Gimondi, que es una cosa muy extraña, que empieza muy pronto, acaba muy tarde, tiene cosas muy locas. Contador resulta que solo entre comillas, ganó 2 Tours de Francia, que estuvo pegando ahí al palo un montón de años y tal, parecía que iba a ser un gran dominio. Y luego además tiene un segundo elemento. Coño, es que Contador, quitando el Tour 2009, que le podía haber ganado con el triciclo, en todas sus grandes vueltas nunca es manifiestamente dominador. Prácticamente no tiene victorias de etapa. En el Tour de Francia yo no sé si debe tener 2 o 3 victorias de etapa. Me suena En 2007 Plateau de ganó Bell, una, en 2007 la también Crono de ganó con Annecy. Rasmussen, una que llegaron los dos arriba. 2007 ganó Plateau de Bell y luego la Crono de Annecy, Verbier, me parece, una cosa así. Sí, puede ser, sí, En el, lo en el Giro de cancelaron, ¿no? Italia creo que no llegó. Se la ganó a Cancelar a la Crono de Sí, Annecy, con un sí. par de huevos, sí, señor. Sí, entonces, quiero decir, eso nos cuesta, ¿no? Nos cuesta bastante. Por cierto, la Crono de ya, si tal, aprovechamos, tenía una subida buena, ¿eh? Esa zona la conozco y de hecho a partir de la subida hace poco la he vuelto a ver también y Cancelara Sí, sí, para remonta abajo bastante. le empieza a meter placa a Contador. Son 3-4 segundos, ¿no? Lo que al final Sí, creo que... una cosa por el estilo, una crono que debe ser la etapa 18, estas cosas raras que pasan a veces. Bueno, yo creo que la crono en sí, a efectos hemomutológicos, podríamos decir, hemomutantes, está muy mitificada por parte de algunos que solamente quieren ver pruebas de su verdad preconcebida. Yo También hay creo que que este es decir, uno de los casos en los... pero también hay que decir, porque yo creo que eso con el tiempo se fue mitigando, que Contador era un excelente contrarrelojista al principio de su carrera. Contador queda cuarto en los Juegos Olímpicos contrarreloj. Contador era muy bueno, Contador era era un muy buen contrarrelojista, contrarrelojista no solamente era un buenísimo relojista para arriba. en ciertas cronos que eran ratoneras y tal. Contador tiene un reprise y un arranque muy brutal, entonces era un muy buen contrarrelojista. Ya te digo, yo creo que esa crono está mitificada por parte de algunos que tienen la respuesta antes de la pregunta. Entonces lo vas colocando todo a como te conviene. Y lo que te decía, Contador luego, pues eso, nunca ha tenido un gran dominio. Yo sí que, desde luego, por palmarés, el tío tiene las mismas grandes vueltas que, pues, por ejemplo, que Indurain, me parece, ¿no? No, En tiene siete, sí, en siete se 7, sí, quedó. sí, 5, sí, sí. Tiene más grandes vueltas que Bartali, tiene las mismas vueltas que Coppi. Son palabras mayores en ese sentido. Entonces, nuevamente, ¿de dónde estaría? Pues a lo mejor entre el quinto y el décimo. Desde luego a nivel vueltómano entre el quinto y el décimo. Luego ponderar también otros palmarés es más complicado, ¿no? Tienes por ahí, por ejemplo, un tío como Louison Bobet, que te gana solo 3 Tours de Francia, pero tiene 4 monumentos distintos, el otro ni le corre porque no le interesa. Bueno, es complicado. No, a mí yo sé que se entra en el y sí que tú no querías tal, pero es inevitable Contador ganó 7 grandes vueltas, pero Contador acabó primero en 9. Yo sé que esto es, quiero decir, no me voy a meter en el debate de lo que sí es que hubiera, si hubiera sido, si le hubieran dado o hubieran dado como válido creo que era el Tour de 2010 y el Giro de 2011, ¿no? Son los que le quitaron. Y el Giro del 2011, sí. Si con esos dos serían 3 Tours, 3 vueltas, 3 Giros. Sí. Hubiera sido el único corredor en la historia en ganar 3 veces cada una de las 3 grandes. Sí, no. Y en ese caso posiblemente sí que habría que meterle en el top 5 de vueltómanos de toda la historia, porque además en ese caso se desmontaría uno de los dos argumentarios míos, porque el Giro de Italia del 2011, Contador hace literalmente lo que quiere, pega 2 mazazos brutales, uno en el Etna, me parece, y otro en el Grossglockner en Austria, acompañado de esa extraña entidad venezolana que es José Rujano. Y oye, y allí hace exactamente lo que quiere. Tiene el día que gana Mikel Nieve en Gardecha, parece que incluso tiene intenciones de irse solo en la Marmolada con un porrón de kilómetros por delante. Bueno, sí que le metería otro punto de vista. Lo que pasa es que, claro, fíjate, si nos ponemos en eso, yo en este caso, antes he dicho que soy historiador y yo en realidad soy jurista por formación. Y en este caso lo que tengo que ser es muy positivista y muy legalista, porque claro,
si nos pusiéramos a Lisi, es que al Contador no le quitan dos grandes vueltas, al Contador le quitan más, porque no se le permite, el 2011 corre el Giro a toda leche porque no sabe si va a correr el Tour, o etcétera, etcétera, etcétera. Te podría venir otra persona con el otro Easy y dice, oye, pero es que, vale, le quitaron solo dos grandes vueltas, pero se hizo de tal forma que pudiera correr después la Vuelta a España y la Vuelta a España la acabó ganando, etcétera, etcétera. Ciñéndonos a lo que era, me remito a la respuesta anterior. Luego lo otro está muy bien para, pues eso, para charlar y tal, y yo creo que charlar sin faltar el respeto nunca está de más. No, ese es el asunto. Tú sabes, obviamente lo sabes tú y lo sabe todo el mundo, que una de mis grandes debilidades en el mundo del deporte en general es la figura de Gianni Buño. Y cuando hablamos eso de colocar en tal, me acuerdo el día de la presentación que hicimos online, tú decías, ¿no? Es difícil colocar a Gianni Buño, porque decías, claro, es que corredores italianos que te han ganado un Giro, que tú ves el palmarés y dices, en términos de grandes vueltas, bueno, tiene una Milán-San Remo, tiene un Tour de Flandes, tiene 2 campeonatos del mundo, que quizás es por lo más conocido, por lo que es por lo menos en España. Pero dices, claro, a nivel de grandes vueltas, que en principio es el recuerdo que tenemos de él, de vueltómano, un Giro de... Me decías, joder, claro, es que italianos que han ganado un Giro de Italia, hay 40. Entonces, como que es complicado colocarle dentro de la tradición del ciclismo, no ya mundial, sino del propio ciclismo italiano. Pero, sin embargo, es una figura, por lo que sea, que es que sigue... Es decir, han pasado 30 años de aquel Giro, justo, pero es que sigue todavía la gente recordando a Buño, sigue todavía la gente... Es decir, tú te buscas y interés o de ansiedad o lo que fuera tal, y le mete tal, y hay 45, de repente todos los medios sacan Gianni Buño, tal. No me lo imagino con Chioccioli, que ganó el siguiente, ¿sabes? No me imagino, con Chioccioli se ha puesto malo, ¿sabes? No, hay algo ahí místico, ¿no? Con Buño. Sí, yo creo que es... hay una parte que es la que nos gustaría o la que nos gusta vender a nosotros, y hay otra que yo creo que es la cierta. La que nos gusta vender a nosotros es la figura de Buño como el tío súper elegante, que no descomponía la figura, que te daba placer verle por el mero placer estético de mirarle y tal. Esa, te digo, es la que nos gusta vender y es la que yo mismo he vendido un montón de veces y siempre es la que voy a defender porque hemos venido aquí a pelearnos. Pero claro. Yo creo que hay otra que es cierta y es que a Buño le conoce a la gente porque era la némesis de Indurain. En los primeros tiempos, en los tiempos en los que Indurain parecía tener némesis, porque coño, antes del Tour 92 la gente estaba acojonada con Buño. Digo, Buño no ha corrido el Giro, va a venir súper descansado, ha estado corriendo en... Creo que era el favorito. Yo el recuerdo que tengo es que el favorito del Tour 92 era Buño, porque Indurain venía del Giro y ya había sido una paliza, como siempre. Y luego, además, porque teníamos la sensación de que el Tour del 91 lo había perdido Buño. En aquella bajada del Tourmalet que no se mete en el corte, y yo creo que muchos tenemos la sensación de que ese Tour lo gana Indurain, pero luego lo pierde Buño por no estar en esa bajada, en ese corte, cuando tenía que estar. Sí, que luego mete un arreón en Valurón y les quita casi minuto y pico en 5 kilómetros a Chiappucci Indurain. Entonces yo creo que aparece fundamentado, aparece fundido, mejor dicho, la figura de Buño a la figura de Indurain, que es un icono generacional. Y por eso es tan conocida, también la figura de Chiappucci, que a nivel palmarés sí que es todavía más un pie de página, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues tiene la gesta, la simpatía esa, que a Pucci no se le llegó a temer nunca, era como el pendenciero de la banda que te acaba cayendo bien y tal. Entonces es gente que aparece muy ligada, pues eso, a todo un fenómeno generacional como fue Miguel Indurain, un fenómeno generacional que no se ha repetido posteriormente, desde luego en ciclismo. Supongo que en otros deportes podría ser algo parecido a un Fernando Alonso, a un Rafael Nadal. Entonces, pues eso, imagínate, fíjate, ya que hemos dicho el Alonso, a mí no me gusta, la Fórmula 1 lo considero un petardo espantoso, pero más o menos, oye, vas escuchando cosas, ¿no? Imagínate que dentro de 20 años se está hablando de alguno de los compañeros de equipo de Fernando Alonso, y seguro que los que saben de Fórmula 1, o la mayoría de la gente seguro que se acuerda de ellos. Yo que sé, un Felipe Massa, me parece que corrió con él, ¿no? Coño, sí, Felipe Massa... Felipe Massa corrió con él en Ferrari. Lo que pasa es que estuvo a punto de ser campeón del mundo y tal, pero fíjate, yo no creo que... O sea, yo creo que
Claro, Es que yo no. creo que ahora sí nos podemos acordar de que hace 10 corría Massa con Alonso. Bueno, pues yo me acuerdo porque a mí sí me interesa más y me acuerdo de otros compañeros de equipo de Fernando Alonso. Pero es verdad que quizá la gran rivalidad que tuvo Alonso fue con Lewis Hamilton, que luego ha resultado ser uno de los mejores corredores de la historia. Con lo que Sí, pero bueno, no nos acordamos solo por eso. Pero pero no, eso, que sí a te quería nivel preguntar. generacional... Dime, perdón. No, dime Lo tú. que te quería preguntar, porque tú lo ubicas muy generacionalmente en lo de Indurain, y te quería preguntar precisamente eso, si en Italia, por ejemplo, pasa lo mismo, o si en el resto de Europa pasa lo mismo. Es decir, si la figura de Buño es una nota al pie, un buen corredor y punto, o si también hay una cierta percepción de su talento mayor que su palmarés, como la hay en España. Es decir, si es una cuestión generacional vinculada a Indurain, obviamente tendrá que ser una cosa, pues eso, muy española. ¿Es así? ¿O en Italia y en el resto de Europa hay una percepción, bueno, pues eso, también acorde a su palmarés, o más se le tiene más olvidado, o no sé, cuéntame tú. Bueno, es que aquí otra vez hay dos cosas. La primera es que Buño no se ha alejado del foco público y específicamente del foco público ciclista. O sea, Buño sigue siendo una persona muy familiar para la aficionada al ciclismo, porque era el presidente de la Asociación de Corredores y está siempre metido en organizaciones y aparece frecuentemente en prensa. Es una de estas figuras respetadas. Te diría más, yo creo que es más respetado hoy en día a nivel intelectual que antes, porque antes a Buño se le tenía poco menos que lastimilla en algunos contextos, incluidos los italianos, que son muy pasionales y son muy del todo o la nada. Y Buño pasó de ser del todo a la nada en muy poco tiempo. Y luego sí que es verdad que a Buño se le reconoce pues eso, pues la elegancia, no hay... A nivel europeo te estoy hablando, ¿no? Hay un consenso sobre, pues eso, que es una de las cosas más bonitas que se han visto sobre la bicicleta. Y como los ámbitos en los que me muevo yo, si quieres, fíjate, no son puramente del periodismo deportivo, sino que podríamos hablar de un periodismo deportivo un poco postmoderno, o como quieras llamarlo, que no se fija solamente en el resultado, pues en esos ámbitos sí que se habla mucho de Buño. Sí que se le recuerda y sí que es referencia relativamente frecuente. No, me refiero, por ejemplo, yo siempre hago la comparación con Tony Rominger, ¿no? Es decir, los dos grandes rivales, de alguna manera, de Indurain durante su época de dominio, de primeros de los 90, pues fueron primero Gianni Buño y luego Tony Rominger. Digo en el imaginario popular, no entro ya en... Dice, a lo mejor Grumov, de hecho, le puso más en apuros que Gianni Buño a Miguel Indurain, como mínimo en el Giro del 93. Pero sin embargo me da la sensación de que Tony Rominger, con sus 3 vueltas a España y su Giro de Italia que ganó con toda la tranquilidad del mundo a los 30 y pico años, pues no sé, me da la sensación de que por lo menos en España, que además corría en el Clash, y si quitas la parte asturiana, que creo que en Asturias es un ídolo absoluto, Absoluto. no percibo yo entre los de nuestra generación, siendo Buño y Rominger, que de hecho fueron compañeros de equipo en el Chateau d'A durante no sé cuántas temporadas, 1 o 2 temporadas se coincidieron. No percibo yo la misma presencia en el imaginario común de Tony Rominger que de Gianni Buño. No, pero precisamente por eso, es que Rominger era un tío muy feo. Encima de la bicicleta era un tío muy feo. Debajo ya es opinable, ¿no? Porque, bueno, tenía su calvicie, pero oye, pero encima de la bicicleta era un tío muy feo. Era un tío que yo escribí una vez, en comparación al último ganador de la Vuelta a España, sobre Roglic, que era Rominger con más pelo y menos babas. Y es que es verdad, claro, tú pones a Rominger y a Buño y es totalmente contrario. Mira que tiene mejor palmarés, seguramente, Rominger, que tiene también un par de Lombardías. Tiene una Lombardía por ahí que es una carnicería brutal y absoluta. Y tiene algunos episodios de energúmeno gordo en carreras, pero es que es eso, se queda ahí un poquitín, no es tan bonito. Tener un póster de Rominger en tiempos, en Asturias sí, ¿no? Porque en Asturias la central lechera asturiana es algo muy incardinado en el Muy propio vertebrador. espíritu, es algo casi telúrico. Y en Cantabria también, ¿eh? El rollo de la ganadería, lo que pasa es que ellos tenían ahí el equipo.
Pero es que, bueno, tener un póster de Rominger era complicado. Mm. Y dentro de lo que es la historia del ciclismo italiano, igual que decíamos eso, nosotros conocemos, yo en el que en mi experiencia, por cuando era un niño, yo pues no existía, ¿no? Es decir, en el imaginario era la Vuelta y el Tour, la Vuelta y el Tour, la Vuelta y el Tour, y el Giro, pues era un poco una cosita olvidada. Y puesto que tú sabes tantísimo del ciclismo italiano desde sus orígenes, y ya que nos hemos puesto con Buño, bueno, que es de los finales de los 80, principios de los 90, ¿qué otras figuras realmente importantes tú crees que nos hemos perdido los españoles por no estar tan atentos quizá al ciclismo italiano? ¿Qué figuras italianas tú crees que no reciben el reconocimiento que merecerían? Pues sí, Coppi Bartali, vale, además, y 850 reportajes sobre quién le dio el bidón a quién, vale. Sí, pero, es decir, aparte de Coppi Bartali, ¿qué nos hemos perdido durante todos estos años en los que prácticamente eso, el Giro y el ciclismo italiano, pues tampoco? Pues mira, claro, si nos vamos ya al comienzo de los tiempos, a la época AC, que en ciclismo no es antes de Cristo, sino antes de Coppi, pues tienes a Binda, que es un personaje súper interesante y tal, tienes a Bottecchia, pero bueno, ya te digo que nos vamos muy antes, tienes a Learco Guerra, todos muy mezclados con elementos políticos, ¿no? Con el fascismo, con el comunismo, Bottecchia comunista, los otros dos fascistas. Learco Guerra, por lo visto, hizo fundir una medalla que ganó en un mundial para enviársela al Duce y tal. Bueno, Sí, eso lo cuentas chorradas en de el libro, ¿no? estas. Yo creo. Sí, yo creo que sí. Sí, sí. Chorradas de estas. Y luego, ya después de la Segunda Guerra Mundial, Gimondi sí que es más conocido, pero es que tampoco te creas que los italianos han tenido tanta sobreabundancia de campeones después de la Segunda Guerra Mundial. Fiorenzo Magni ni lo cuento porque yo le considero que pertenece a la generación anterior, aunque él debutara después de la Segunda Guerra Mundial. Yo generacionalmente le pongo con Coppi Bartali, pero después, bueno, tienes a Nencini, que es un tío que corrió muy poco tiempo, tienes a Gimondi, que es archiconocido, y luego te viene la época esta oscura de Saroni y de Moser, que casi se llevan por delante el Giro de Italia entre ellos dos, porque el Giro estaba en una enorme crisis, la propia Italia a finales de los 70 era un país socialmente complicado, entonces el Giro jugaba a hacer un poquitín como de catalizador social y para eso necesitaba que ganase alguien de la bota, algún transalpino, entonces les preparaba los recorridos, etcétera, etcétera. Y luego, por otra parte, eso, fíjate, ha ido también en contra de ellos, porque yo creo que a Saroni y a Moser, que son dos tíos con dos palmarés acojonantes, el de Moser es monstruoso, y yo creo que se les respeta poco precisamente porque, y esto es cierto, los giros están un poco menos que amañados en su favor, no amañados que hubiera un amaño propiamente dicho, Sí, sino lo que que se les comenta daban, del Giro de se Fiñón, los ¿no? Que ponían lo ha ganado. votando. ¿Cuál es el de Fiñón? Claro. ¿83 o 84? Ya me pierdo. 84, ¿no? El 84, sí. El Sí, sí. 84 que lo iba a ganar El Fiñón y 83 corre la vuelta. en el 84 sí, que el 83 corre la vuelta para ayudar a Ainol, para que la ganara, en el mismo equipo, y en el 84 la va a ganar para ganar el Giro y dice que le ponen el helicóptero justo para que le dé todo el aire, ¿no? Sí, Lo que sí. contaba, Sí, no, lo que hay contaba unas Fiñón era que le cuantas. habían puesto el helicóptero justo Eh, debajo para que le diera el aire y no pudiera avanzar en la crono. Se suspende la etapa del Stelvio por nieve y hay fotos, hay un periodista francés que sube al Stelvio y allí poco menos que hay llamas y alpacas y cosas por el estilo. Luego la etapa de Selva de Valgardena se comenta que si a Moser lo remolcan. Pero quiero decir, todo esto que es cierto y que no se puede discutir, curiosamente también juega en contra de la personificación de estos hombres como mitos a largo plazo, porque nos perdemos, pues Saroni es, fíjate, es mejor que Benepoel a la edad de Benepoel. Sí, es que Saroni era Es Benepoel. jovencísimo, es verdad. Sí, sí, sí. Saroni con 19 años debuta y Saroni se saca una temporada en el calendario italiano brutal. Gana prácticamente todo lo ganable. Luego Moser es un tío que tiene un montón de monumentos y tiene también giros de Italia y tal. Y luego también a mí me gustan muchísimo los giros de principios de milenio.
Los giros del 2000 y tal, que son Claro, lo giros que eso casi ya es, clandestinos. yo creo que esa ya es otra época, fíjate. Sí, sí, no, Esa, por descontado, pero la son época de giros los totalmente... Simoni, Garzelli, ¿no? Toda Sí, esta gente, ¿no? son muy Eh, lisérgicos. sí, pero yo creo que ahí ya sí había más atención en España. Yo creo que ahí ya sí Sí, lo sí, que... Bueno, además luego te quedaba una IOSA segundo, ¿no? Y cosas de estas. Bueno, sí, o eso con por eso son muy lisérgicos. por eso. Y en fin, pues cosas. Y Ricardo Ricó ahí haciendo sus cositas y tal. Ujú. Pero quizá me interesa más eso, la parte un poquito más previa. Me está acordando justo ahora que mencionas a Saroni y a Moser y el empeño en que ganara un italiano el Giro. Uno de los recuerdos que tengo yo muy vivo es el Giro del 87, el que le Mm, gana a Rocha Vicentini. Y sí. todas las broncas del equipo Carrera, que era un equipo italiano, además, Sí. al respecto. La figura de Vicentini, ¿dónde la colocamos? ¿Estaría a la altura de Moser y Saroni o no? No, no. Vicentini, vamos a ver, Vicentini es muy difícil de colocar por diversas razones, porque él es muy raro también como ciclista. Vicentini, al parecer, yo no tengo el gusto de conocerle, pero al parecer era un tío de la altísima burguesía, estaba forrado, corría ¿No? por puro ¿Mm? gusto, eh, era un tipo así guapete y tal, y era una rara avis total y absoluta, en una época en la cual el 90 y tantos por ciento de la procedencia social de los ciclistas era el, fíjate, ni siquiera las clases bajas, sino directamente el agro, porque Sí, de sí, las sí. grandes ciudades casi no han salido ciclistas. Mm. Entonces Vicentini tenía la cosa de que era bastante buen escalador en una época en la cual el Giro apenas planteaba escaladas, ganó el Giro del 86 y luego el Giro del 87 es lo mejor que le pudo pasar a él como ciclista, porque no es que se le ganara a Roche. Roche le hace la puñalada aquella de Zapada. Sí. eh, eh, Roche tiene varias de esas, tampoco es la primera ni va a ser la última. Pero es que Vicentini acaba como el séptimo o así, acaba un porrón de minutos, que el tío se acaba hundiendo en otra Mm. etapa. Entonces acaba teniendo el aura ese de Justa, mártir, ¿no? Sí. que a él le permite alargar su carrera, que ya agonizaba unos cuantos años más. Y Sentini a nivel histórico es un pie de página, no sabría decirte, un Cilioli, mejor que Bertoglio, pero tampoco mucho mejor, una cosa así. Un Un, Faustino un- Rupérez de la Vuelta a España. un Faustino Rupérez, esa es Un una buena comparación. Y si nos vamos más a Faustino tiempos, Rupérez, además, que era muy jovencito y que tenía muchísimo futuro cuando ganó la Vuelta a España. Entonces, sí, yo ese a rollo. Faustino Rupérez le conocí cuando era el director del CAS, ¿no? Fue director deportivo Sí, del sí, CAS. sí. Entonces a mí Faustino Se Rupérez me retiró y recuerda aquí. directamente entró a dirigir CAS. Pues no, la época de corredor no la viví, obviamente, ¿no? Y luego no la he revisado suficientemente. Si nos vamos a los tiempos más modernos, hablabas eso de los giros de principio de siglo. ¿Había algún corredor de esa época lisérgica que te gustara especialmente o que te llamara más la atención? Sí, sí, a mí me encantaba Cunego. Me encantaba Cunego ¿Qué pasó con porque... Cunego? ¿Qué es Cunego o Cunego? Porque tú llamas Cunego y tú sabes más que yo. no lo sé, sinceramente, lo he dicho, Ah, vale, lo he vale. dicho No digo, así porque a yo siempre he voleo, llamado pero Cunego y digo, a ver si va a ser sí, Cunego. bueno, le llamamos Damiano, si quieres. Damiano. Se quedó, vamos a ver. Pero hay bastante de Eh, Cunego. Yo me acuerdo cuando ganó el Giro que gana, que arrasa también, no sé si es de la primera etapa, pero sí, sí, casi. sí. Y decían todo, el nuevo Buño, el nuevo Buño, el nuevo Buño, y es que luego ni se ha acercado. O sea, no No, sí, hubo un momento. es un tío que con 22 añitos, me parece, es el ganador del Giro más joven desde Coppi. Mm, Se cepilló ese Giro con 4 etapas. El mismo año ganó también Trentino y Lombardía y acabó de número uno de la clasificación mundial. O sea, parecía que iba a ser la bomba. Y luego sí, se quedó un poquitín. Em, Se juntaron varios factores con él. Yo siempre fui muy de Cunego, a mí me gustaba muchísimo cómo andaba en bici, el estilo que tenía. Pero sí que es verdad que lo ves en perspectiva y te das cuenta que se juntan varios factores. El Giro le gana porque está en el equipo de Simoni, se mm. aprovecha de una etapa un poquitín golfa que nadie quiere tirar, con Popovic por ahí vestido de amarillo, y un equipo en el que podía haber corrido yo, que los amigos que le acompañan, eh, es que había alguno que le veías que estaba hasta gordo y avejentado. Bueno, entonces, claro, Sin ahí se concesiones, ¿eh, aprovecha. Marcos? Sin concesiones. ¿Cuál? No, que no te cortes, digo que No, sin no, concesiones, que es que no. esto,
Esto es así. Luego te vas a mirarlo y claro, ves que ese Giro, el segundo queda, me parece que Gonchar, el tercero queda Simone y dice, bueno, esto hay que relativizarlo un poquitín. Pero sí que es verdad que nunca alcanza ese rendimiento. Claro, es muy fácil pensar, sabes, que Cunego apareció en la salida de una etapa del Tour de Francia con una pegatina aquí en el maillot que ponía doping free. Y él también tenía un tatuaje que pone doping free. Y él siempre decía que él no había recurrido nunca a la química, que sabía de otros que sí lo habían hecho, etcétera, etcétera. Entonces, es muy tentador sacar la regla de tres. Yo creo que también sería muy tramposo, porque vamos a ver, estamos donde estamos y con 22 años te has cepillado un Giro y estás en el Saeco, en el mismo equipo de Simoni, en un equipo con mucha historia detrás. Pero sí que es posible que, llegado un momento, hubiese ciertos escalones que Cunego no quisiera subir y otros sí. Ya te digo, estamos entendiendo esto como comentarios de barra de bar, comentarios de Ah, cuñado. sí, no es una primicia. Yo a Cunego le mandé hace tiempo una entrevista que quedó en responderme y le Ah, metíamos está en bastante ello. caña. En ello. Me ha dicho que Sí, está, que te la manda. sí, está malito el pobre ahora. Ha tenido un problema de salud ahora muy grave Anda, pobre, no sé, no y, tengo ni idea. y por eso no ha podido. Y le metíamos bastante caña con este tema a ver si soltaba algo. Yo no tengo esperanzas que suelte nada por razones evidentes. Pero, insisto, sí que es verdad que es muy tentador, seguramente sea bastante injusto, pero oye, poniendo un ejemplo muy concretito, si tú te pones a ver el Giro del 2006 y ves que Cunego queda cuarto y queda fuera del podium porque José Enrique Gutiérrez sube el Mortirolo más rápido que él, en el FONA, con todo lo que se sabe después, pues es tentador, pero tampoco parece una locura. Ya, lo entiendo. Insisto, Y, antes de continuar, explicar todo en base a un único factor siempre nos va a llevar a equivocarnos. Y estamos aquí haciendo una charla de barra de bar y cuñadeando. Que nadie tome esto como una declaración oficial. vale. De todas maneras, sobre José Enrique Gutiérrez ya habló mucho, que decir, ya está en el sumario de la Operación Puerto, o sea, tampoco hace falta mucho Ya, pero es que es muy grande. O sea, ese José Giro Enrique Gutiérrez 2006 está es, casi entero en el sumario, o sea que no... ya, pero es que es uno de los pocos ciclistas profesionales que yo creo que me podría dar de hostias. Entonces no me voy a meter con él, ¿sabes? Porque el resto son todos unos pingajos. Nos movemos un poquito más para adelante, nos vamos acercando a la época actual. Y yo te decía antes, oye, ¿cómo colocamos a Armstrong? ¿Cómo colocamos a Contador? ¿Cómo colocamos a Froome? Uf, qué difícil, Me parece nuevamente. complicadísimo. Es un corredor que no me ha dicho nada nunca. A mí tampoco Profesionalmente no me ha dicho nada, obviamente, porque no hemos coincidido, pero me refiero a que como aficionado, que no sé, no un corredor que no me llama a mí nunca la atención. No. Y sin embargo, tiene 4 tours, tiene un giro y una vuelta, o sea que cumple con yo, los yo, estándares con, de dominador. yo con Froome solo he coincidido un día y no creo que guarde buen recuerdo, porque fue el día de los machucos, que me acuerdo que estuve en la rueda de prensa que dio el después, que era líder, y estaba tosiendo como un perro. Allí digo, este hombre se muere aquí, y al día siguiente fue cuando dio positivo por lo del salbutamol. Así que Mm, no guarda buen recuerdo él de ese día. Froome es complicado, es muy complicado de colocar. Desde luego a nivel palmarés histórico, nuevamente, se mete entre los 10 primeros sobradamente de, entre vueltómanos, porque sí, al final con son todos los últimos cuatro años. Tours de Francia, y luego que es un tío que ha doblado prácticamente todos los años. Siempre ha intentado la Vuelta a España, Froome. Seguramente por un rollo muy sentimental, si quieres, pero oye, y por cierto es de agradecérselo, porque buena parte del prestigio que tiene la Vuelta a España en el mercado anglosajón, que es algo que sorprende mucho, que la Vuelta a España, nosotros somos muy quijotes y nos pensamos que es una puta mierda y que la gente la ve y dice que es una carrera de pueblo. Y en cambio, en el mercado anglosajón, y yo lo conozco bastante bien por trabajo, la Vuelta a España está muy bien considerada. La consideran una carrera súper moderna, muy dinámica, etcétera, etcétera. Lo mismo que la criticamos aquí muchos, y Ujú. yo entre ellos en ocasiones, allí se considera que es una virtud. Entonces, Froome, pues oye, nuevamente, seguramente haya que esperar unos años, ¿no? Para
para ver cómo estamos. Sí que parece que de un tiempo a esta parte es más fácil establecer dinastías. Te diría que en ciclismo y en el deporte en general. El cupo de ganadores posibles se ha reducido mucho en todos los sentidos. Y tenemos un tío como Valverde, que es un superclase, pero que resulta que te gana las mismas liejas que te ha ganado solamente una persona en todos los tiempos. Tenemos un Sagan, que es otro superclase, y te gana 3 mundiales seguidos que no lo ha hecho nadie. Parece que es más sencillo. Seguramente con Froome habría que decir, dentro de 10 años, hacer la distinción esta que dices tú. Dice, oye, por palmarés tal, pero a mí luego no me decía cuál. Y volvemos al ciclismo italiano. De los últimos años, vamos a quitar a Contador, porque Contador después del 2011, 2012 gana cosas, bueno, gana bastantes cosas, ojo, pero es verdad que desde luego como dominador no lo podemos meter. El único ganador, hablo un poco de memoria, pero si no me equivoco, de 2012 en adelante, el único ganador de Tour no estructura Sky es Vincenzo Nibali, ¿no? Sí, sí. ¿Dónde colocamos a Vincenzo Nibali? Porque Vincenzo Pues Nibali es también de es los pocos difícil. Sí. que no es solo un vuelto mano, ¿no? Es decir, de toda esta generación quizás es No, no. el que más resultados tiene en otro tipo de carreras. Fíjate, yo creo que es el mejor rendimiento entre calidad y resultados, entre potencial y resultado de los últimos 10 o 15 años. Nibali ha ganado todo lo que podía ganar, con excepción de una Lieja, que la tuvo un año muy cerquita y le pasó un kazajo, me parece que fue Igliski, creo que fue, le pasó locamente. Y que luego Y un dio mundial, positivo. me parece que sí. Sí, es Y un mundial que se quedó muy cerquita en Florencia. sí. Todo lo demás lo ha ganado. Todo lo demás lo ha ganado. Y lo ha ganado además en muchas ocasiones con cierta superioridad y en otras tirando de otras características del ciclismo, ¿no? Con inteligencia, con raza, con capacidad de recuperación, llámalo X. Es otro, al final, oye, es que no hay 10 tíos en toda la historia que hayan ganado las 3 grandes vueltas. Entonces hay que ponerle muy arriba. Pero curiosamente, de entre ya te digo, tendría que sacar la cuenta, me parece que son 7 u 8 tíos que han ganado las 3 grandes vueltas, resulta que 3 los tenemos en los últimos 10 años. Entonces a lo mejor estamos reiterando lo que decíamos antes. Desde luego, Nibali para mí, y es una opinión estrictamente personal, es el mejor corredor italiano de Digimondi. Ya te digo, no es el más espectacular, no es el más elegante, no es el más simpático ni el más carismático, pero para mí es el No, pero mejor corredor carismático italiano sí desde es, Digimondi. ¿no? Es que a mí sí me parece una figura carismática, Nibali. Sí me Sí, parece que hay pero un montón no, de pero no, seguidores que son muy de Nibali, muy del escualo, muy de... No sé, sí me parece que sí, es pero yo creo que no arrastra, que no arrastra una pasión así exacerbada, ¿no? No, una no pasión. tiene esas locuras que despertaba Pantani, por ejemplo. Vale. Por cierto, y ya vamos a acabar, un comentario solamente a lo de Nibali, te dejas la vuelta de 2013. La vuelta de Las cosas 2013. que debería haber ganado y no ganó, Ah, pues la que le la que Horner. expulsaron. No, no, la que Ah, le... la de Horner, vale, vale, vale. Bueno, pues Creo sí. que es 2013, hablo de memoria porque me suena que al año siguiente, en 2014, es cuando gana el Tour. Que Sí, la sí, vuelta de me 2013 con Chris parece, Horner y al año me siguiente parece que el sí. Tour lo gana con 8 minutos. Lo Una que cosa pasa es así. que, fíjate, Por eso ni lo cuentas ya. Entre que te no, ganen y Chris ¿sabe? Horner ya son cosas de la vida, ¿no? O sea, como... No, pero ¿sabes qué pasa? Y desde el principio no hay ningún problema y me mojo todo lo que haga falta, pero me mojo hasta lo mojable. Quiero decir, hablamos de lo que decías tú, ¿no? De José Enrique Gutiérrez, que salió en Operación Puerto, decíamos, pues oye, Cunego estaba en Saeco, que tiene ya un pasado, etcétera, etcétera. Estaba por allí Salvatore Comeso, que vamos, que tiene un pasado, etcétera, etcétera. Oye, de Horner es que no... Yo me quedé tan patidifuso como todos cuando lo vi y me extrañó mucho que tuviera que marcharse a Estados Unidos justo la misma noche en que acabó la carrera, y me extrañó todavía más que ningún equipo le quisiera fichar después, y me requete extrañó cuando al año siguiente
me parece que fue Lampre quien le fichó y resulta que le deja fuera de la Vuelta a España por unos controles internos y tal. Todas esas cosas a mí me extrañan, pero está muy bien para hablar entre nosotros, pero no puedes acusar o yo tampoco pretendía yo ir por ahí. O sea, que decir, el hecho de la prestación de Horner puede ser, es muy extraña, obviamente, la podemos justificar por el dopaje o no. Me refiero simplemente que el hecho ya de por sí que un tío de 43 años te gane una vuelta, bueno, sí. hablando del caso de Nibali, No. que Nibali esa vuelta la tenía ganada. Que la tenía ganada. Y de Sí, repente llega Horner y cada día le mete medio minuto, en estas subidas de cabras, tal, y al final acaba ganando la vuelta Horner. Entonces, que te gane la vuelta Chris Horner, no ya porque Chris Horner sea un dopado, ¿no? Cosa que, por supuesto, desconozco. Sino porque la sorpresa de por sí es que te gane Chris Horner una vuelta a España. Chris Horner. Sí, pero quiero decir, pero ahí se la ganó a buena lid. Y es más, yo esa vuelta yo siempre pienso que la pierde Nibali por atacar muy, muy pronto en el Angliru y un día que tiene una media caraja en 2 días seguidos entre Peñacabarga y el Naranco, que le mete Horner como minuto y medio entre los dos sitios. Entonces yo creo que incluso la pierde él, pero bueno, que está ganado o perdida en buena lid, ni más ni menos. Mencionabas Pantani, con esto vamos a acabar ya. Decía Lance Armstrong en este documental geográfico que le han hecho en la ESPN, decía que injusto que determinadas figuras, como creo que él mencionaba a Iván Basso, ¿no? Que están tan bien valoradas teniendo el pasado del dopaje o no sé quién en Alemania, pues, Eric Zabel en Alemania esté tan bien visto, tal, y que luego, sin embargo, a Ulrich o a Pantani se les tenga marginados. Y yo pensaba, ¿fue Pantani marginado? Pues Pantani es un héroe. ¿O no lo es en Italia? Pantani estuvo más marginado en vida que ahora. Pantani, a mí me da la impresión, también te digo una cosa, yo aquello, claro, lo ves desde lejos, estás hablando de los primeros 2000, no tienes tanto acceso a información, internet yo en mi casa no sabía ni lo que era. Entonces, digamos que te mueves en base a 2 o 3 fuentes muy, muy determinadas, pero sí que me da la impresión que Pantani en vida sí que estaba relativamente perseguido, podríamos decir. No sé si tanto por el aficionado como por, si quieres, por los poderes del ciclismo o como quieras. O a lo mejor es una idea que me he ido yo formando y que a alguien le ha interesado venderme y yo me la he creído, porque te aumenta el mito romántico en relación a Pantani. Lo que sí que es verdad es que Pantani, con su final y con lo que sucedió antes de su final, estamos hablando de algo que trasciende mucho a la, entre comillas, que es una expresión muy fea, pero a la mera actividad dopante. Claro, si Armstrong te dice que Zabel está bien considerado en Alemania y Ulrich no, coño, a lo mejor es porque Zabel no ha tenido los problemas que ha tenido Ulrich después, que ha tenido problemas de violencia de género, le han retirado el carnet por conducir ebrio no sé cuántas veces, le han pillado con drogas recreativas, etcétera, etcétera. Que yo no sé si a Zabel, si le hubieran hecho el mismo seguimiento, le hubieran pillado. Estamos poniendo un ejemplo. Quiero decir, pero que son personas que se escapan un poquitín. Yo qué sé, el caso trágico también de Van den Broek. Dice, oye, es que Van den Broek ya cuando corría, pues estaba en otras cosas. No estamos hablando solamente no estamos hablando de medicina deportiva y a medicina deportiva le ponemos 4 comillas a cada lado. Estamos hablando de otro rollo. Que una cosa lleva a la otra y tal. Mira, oye, yo no he probado ni una cosa ni la otra. ¿No? Soy un tío muy sano y no te lo puedo decir. No he corrido nunca, no soy médico deportivo, hay gente que parece que lo sabe y te lo afirma, yo no soy capaz. Pero sí que es verdad eso, que la figura de Pantani yo creo que está más apreciada ahora de lo que estuvo en vida, seguramente mucho más mitificada. Fíjate, incluso alguien un poco cínico te podría decir que está incluso injustamente mitificada. ¿Por qué? Porque de Pantani, todo lo que le criticamos, fíjate, le vamos a dar la vuelta al argumentario de Armstrong, que puede ser muchas cosas, pero no es tonto. Y él sabe perfectamente lo que está diciendo y sabe también lo que provoca escuchar lo que él dice. Todo lo que él dice de lo injusto que ha sido la sociedad con Pantani,
oye, los récords de Pantani se mantienen ahí. Pantani es una persona muy recordada, con motivo del otro día echaron en la tele la gran etapa de Les Alpes. Con motivo de cualquier aniversario aparece la figura de Pantani, África y tal. Es una figura como que se mantiene en una burbuja y se piensa que todo lo malo de Pantani empieza un día de mayo de 1999. Como que todo lo demás todo lo anterior es prístino. Ya. No sé si me explico Sí, sí. lo que estoy intentando Un poco decir. lo que me extrañó del comentario de Armstrong es ese, que es la percepción que tengo yo también. Es decir, si hay una figura que no ha sido arrinconada por el dopaje, o por lo menos a posteriori, Claro. insisto, no sé, en ese periodo 99-2003, pues no sé si efectivamente tuvo muchos problemas. Tampoco era él un tipo muy simpático. Tampoco era él un tipo que tuviera facilidad para las relaciones. Con lo que ahí ya van esos factores que no son solamente ciclistas como tal o deportivos como tales. Pero sí me parece que es una figura indiscutiblemente, pues quizá el último romántico, ¿no? En el sentido Sí, de que cuando sale un tío muy bueno dicen, hombre, como Pantani, ¿no? Es decir, sí, Landani, ¿no? sí, Que dicen, Mikel Landa, ¿no? Cualquier tío que tal haga cual. un movimiento que nos parece que en la montaña tenga algo de... Decimos, nos recuerda a Pantani. No sé, me parece que sigue estando ahí sin duda. Y por eso te preguntaba por si tú tenías una concepción Mm, contraria de lo que pueda estar de sí, la figura de Pantani ahí en Italia, donde yo creo que también es venerado, ¿no? sí, sí, totalmente. Pero también al hilo de lo que decíamos antes, tampoco pasa nada. Quiero decir, tampoco pasa nada por decir, joder, mira, este sube como Pantani y tener en cuenta y saber que en 1999 Pantani dio positivo y que seguramente Bueno, ni por siquiera dio cuando positivo, corrió ¿no? Pantani. Fue lo del Exactamente, le retiraron por protección de salud, que se llama el protocolo aquel de salud. Es igual que cuando te retiran ahora porque hace mucho calor. Es exactamente lo mismo. Tampoco pasa nada oye, quiero decir, sabemos perfectamente todos lo que vimos y sabemos lo que hemos vivido y lo poco que has podido leer aquí y allá, porque además tenemos un acceso a la información muy amplio hoy en día. Eh, Cada cual que haga lo que quiera. Yo no voy a ir diciendo a la gente a quién tiene que admirar o tú admiras a un drogadicto, por lo tanto eres poco menos que un hijo puta. Eso es una cosa que hay gente que lo hace, pero a mí no me va. Yo admiro a muchos drogadictos, de hecho. Y además es una cosa que me ha pasado Pues, mucho a lo largo de pues mi vida. seguramente y Pero me admirarás a gusta mucha mucho la gente música, que entonces, admirarás a mucha gente que no lo sabes, que lo es y admirarás a mucha gente que igual no es drogadicto, que tiene otra. Quiero decir, separar un poquitín también eso, la persona del acto no deja de ser una acción muy sana, eh, muy políticamente incorrecta, si quieres, pero muy sana. Yo entiendo que desde instituciones y desde declaraciones oficiales esto no se puede hacer, pero luego de puertas adentro de su casa, pues cada cual que se ponga el vídeo que quiera. efectivamente. Bueno, Marcos, pues lo vamos a dejar aquí, a ver si tenemos suerte. Y en septiembre, octubre, noviembre hay 4 carreras por día, cosa que ya me gustará a mí verlo. De hecho, me gustará verlo, sí. Pero vamos, que me parece improbable, pero quién sabe. Y a ver si podemos hacer otra charlilla de un poquito más del presente, de qué es lo que Siempre sí. podemos esperar, ¿vale? Pues te mando un fuerte Claro, cómo no. abrazo Aquí estoy. y nos veremos pronto por ahí por Cantabria, seguro. Hasta luego. Venga, un abrazo. Hasta luego.